Hola, buenas noches. Feliz inicio de semana. Estamos aquí en Facebook Live. Espero que hayan empezado bien su semana laboral. Yo los invito en esta noche un poquito fría a tomar un poquito de cafecito. Café mexicano y café además de Chiapas, por cierto. Regalo de un amigo. Muy buenas noches a los que se están sumando. Buenas noches a Nora, a Dalia. Buenas y frías noches a Ivana. Muchas gracias por estar se sumando a esta transmisión. Alex Medrano, a Marcela Luna, Arturo Ávila. ¿Qué tal? Pues vamos a platicar de este caso que ya prácticamente metió a Enrique Peña Nieto en un socavón legislativo y político. ¿Se acuerdan que hace una semana exactamente el señor Enrique Peña Nieto dijo en una autoentrevista con Adela Micha que en México todo parecía ser corrupción, que si era un socavón, entonces era culpa de la corrupción, que si era un sismo, de repente también era culpa de la corrupción, y que si había un choque incluso de dos carros, era culpa de la corrupción, y que él, su gobierno, habían sido los más importantes combatientes de la corrupción. Estaba molesto el señor Enrique Peña Nieto. Estaba molesto y no precisamente porque estuviera dando logros su lucha contra la corrupción, sino porque sabía o ya había dado la orden de este desastre en el que estamos metidos y está metido su gobierno en vísperas de la sucesión del 2018. El principal responsable de este desastre se llama Enrique Peña Nieto. Y el día de hoy, en la prensa, quedó muy claro que tanto para mí, al menos para mí, quedó muy claro que tanto la remoción o la renuncia de Raúl Cervantes Andrade como tercer procurador general de la República, como la remoción cese fulminante de Santiago Nieto Castillo como fiscal especial para la atención de delitos electorales, fueron en ambos casos una reacción ante una orden de Enrique Peña Nieto. Y esa orden tiene que ver con los fondos ilegales que fueron transferidos a su campaña electoral del 2012 por esta compañía líder en la corrupción de América Latina, porque corrompió a muchísimos funcionarios, no solamente de Brasil, sino de varios países de América Latina, con pagos de sobornos a cambio de contratos. Y lo que es el gran expediente del jabalato en Brasil, pues ya llegó a México, ya llegó no solamente a Pemex, sino llegó directamente a la campaña del 2012. Y lo comento, ahorita los voy a mostrar. Aquí tengo la edición del día de hoy del periódico Reforma. El periódico Reforma dice, revelan vínculo PRI-Odebrecht. Lo que se publica el día de hoy en el periódico Reforma es una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esta investigación que ustedes ven aquí es una serie de documentos y de depósitos, por lo menos hay 3 depósitos del 21 de mayo del 2012, del 30 de mayo del 2012 y del 9 de junio de 2012 a una cuenta offshore Latin American Asia Capital, Latin America Asia Capital, grábense o grabémonos, ¿no? Grabemos este nombre, radicada en un paraíso fiscal. La investigación justamente del caso Odebrecht es que esta empresa offshore o esta empresa de triangulación estaba vinculada o está vinculada a una que abrió Emilio Lozoya Austin, que en ese momento era jefe o responsable de asuntos internacionales o de vínculos internacionales en la campaña a la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto. Lozoya se ha defendido como gato con sus abogados diciendo que le han violado el debido proceso, que el señor fiscal
de especial para la atención a delitos electorales, Santiago Nieto, que investiga justamente este asunto, o investigaba este asunto precisamente porque es un delito electoral, que aquí me estaban preguntando que si el PRI puede quedarse sin registro si se confirma que recibió dinero de triangulación financiera. Por supuesto que se puede quedar sin registro. Por supuesto que estamos hablando de un delito de orden mayor. Por supuesto que estamos apenas jalando la punta de un iceberg que no quieren que se vea, porque además también, de una u otra manera, el caso de la corrupción de Odebrecht llega hasta el sexenio, o más bien inicia desde el sexenio de Felipe Calderón, quien también le dio contratos millonarios a Odebrecht. Pero la investigación y los testimonios que se han ventilado en Brasil y en una corte de Estados Unidos hablan de sobornos, de pagos de casi 10 millones de dólares en varias tandas, digamos, a Emilio Lozoya. Pero para pagarle a Emilio Lozoya no solo le pagaron para que él se enriqueciera. Emilio Lozoya fue el triángulo de esta ecuación, y lo que no sabemos y no se quiere que se investigue es hasta dónde llegó ese dinero. Todo hace suponer y todo hace pensar que llegó a la campaña del PRI del 2012. Y la campaña del PRI del 2012 era justamente la campaña de Enrique Peña Nieto, quien sostuvo con el presidente o director general de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, 4 reuniones a lo largo de su sexenio, 2 de ellas durante la campaña electoral. En ese sentido estamos muy claros de que el caso Odebrecht llega directamente a uno de los vínculos que no se quiere conocer y que no quieren que se conozca. A lo mejor lo hicieron muchas otras empresas, no estoy seguro, pero hay elementos y hay indicios de que también OHL, de que el grupo IGA, de que esas grandes constructoras que han recibido contratos millonarios en este sexenio, de que grandes grupos financieros que han sido beneficiados en este sexenio, como Monex, fueron parte de esta trama para comprar la presidencia de la República en el 2012. Ya no andemos con eufemismos, lo que hicieron fue comprar la presidencia. Y la compraron a través de estos mecanismos, y de estos mecanismos que han corrompido la política electoral en México. Pero ninguno de estos casos había llegado tan lejos como el caso Odebrecht. Y también ninguno de estos casos tenía una red o un entramado internacional tan delicado como el caso de Odebrecht. Y por eso, justamente, es muy grave que tanto el titular de la PGR como el titular de la Fiscalía encargada de vigilar estos delitos electorales ya no estén al frente de sus dependencias. Raúl Cervantes dijo, o dio a entender, que él se iba por asuntos personales, pero el informe que entregó al Senado de la República habla claramente de una serie de fallas que le faltan a la PGR, son muchas, y entre ellas menciona más de 1.310 casos de corrupción que están siendo investigados. Y el único caso de corrupción que él enuncia de manera clara es el de Odebrecht, en ese informe al Senado. Y 2 días después, el fiscal de Asuntos Electorales, o de la FEPADE, dice en una nota del periódico Reforma que ha recibido demanda o comunicación o queja, como le quieran llamar, de los abogados de Emilio Lozoya, para que limpien su nombre en relación con el caso Odebrecht. Lo que el señor Lozoya y sus abogados nos tienen que contar es, 1, ¿recibieron o no dinero de Odebrecht para la campaña del 2012? 2, ¿de quién y a nombre de quiénes fueron esas empresas offshore? Si el señor Emilio Lozoya no tuvo nada que ver con esto, entonces, ¿quién recibió el dinero de Odebrecht? ¿Lo recibió Luis Videgaray? ¿Lo recibió otro operador financiero de Enrique Peña Nieto? ¿Están queriendo enlodar nada más a Emilio Lozoya? Estas preguntas son las que están desatando el socavón
del 2018 de Enrique Peña Nieto. Y es tan grave y tan grave lo que está sucediendo que el día de hoy, como no habíamos visto en todo el sexenio, un bloque opositor encabezado por PAN, PRD, PT Morena, en el Senado de la República dijeron que van por la restitución del fiscal especial para delitos electorales. Esta restitución puede darse con un voto de mayoría simple. Si logran contar con 65 votos, tendrían 65 votos contra 63 del bloque oficialista, que es PRI y Verde, y estaríamos ante una crisis de poderes. Y por primera vez en muchos años, yo creo que la primera vez de hecho, hoy escuchamos a dos aspirantes a la presidencia que no tienen nada en común, es más que son adversarios históricos, como son Margarita Zavala, ex panista y ahora candidata independiente, y López Obrador, líder y candidato presidencial indiscutible de Morena, decir que estaban en desacuerdo con el cese del fiscal especial. ¿Y por qué lo están diciendo? Porque es muy grave el mensaje que se está dando, porque van hacia la impunidad en el 2018, porque no quieren que se investiguen este tipo de casos que pueden reventar no solamente la campaña del 2012 y la del 2018, por supuesto, sino el propio registro del PRI. Le agradezco mucho a Jonathan, que nos está viendo desde Nueva Zelanda. Le agradezco mucho sus bendiciones también. Teresa Bazán me dice, lo recibió Lozoya, son corruptos hasta el tuétano. Esto es lo que justamente hay que comprobar. Si lo recibió Lozoya, ¿a quién se lo dio Lozoya? ¿Se lo quedó? ¿Se lo, como vulgarmente decimos los mexicanos, se lo clavó para él solito? ¿Podía hacer eso Lozoya cuando el señor Enrique Peña Nieto había recibido y había tenido reuniones con la cabeza de Odebrecht? Y los testimonios, aquí voy a mencionar a quien está pues dando testimonios, que se llama Carlos Fadigas, el director de Braskem. Braskem era la filial o el nombre de la compañía de Odebrecht que recibió directamente los contratos de Pemex, sobre todo en relación con una planta de etileno, la planta de etileno 21. Y esa planta de etileno 21 ya se había recibido el contrato desde el gobierno de Felipe Calderón. Hay mucho todavía por investigar, se abrió la caja de Pandora y en lugar de darle carpetazo al asunto, lo que están haciendo es abrirlo de una manera en donde podríamos decir, como dijo aquel fiscal, Mario Ruiz Massieu, que estaba investigando la muerte de su hermano Francisco Ruiz Massieu, asesinado un 28 de septiembre de 1994, como dijo Mario Ruiz Massieu en aquel momento, hoy podríamos decir, los demonios andan sueltos. ¿Y quiénes son los demonios? ¿De qué tamaño son los demonios? Estos demonios solamente involucran a Peña Nieto. ¿Hay un pleito de Enrique Peña Nieto con el grupo de Carlos Salinas de Gortari o con otros grupos priistas o de expresidentes? Estas son las preguntas lógicas que derivan de un escándalo de este tamaño y de una torpeza para operar una destitución tan cuestionada social, política y legislativamente como la de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Estas son las preguntas que les dejo para esta noche, para esta semana. Vamos a investigarlas, vamos a estar muy pendientes, porque ahora sí, si los demonios andan sueltos, también el rey anda desnudo. Y está muy claro, ya no me queda a mí la menor duda, y creo que a mucha gente tampoco, que la orden de cesar al fiscal de delitos electorales vino directamente de Enrique Peña Nieto. Ahorita están sacando, estaba yo viendo ahorita las noticias, están ordenando al encargado de despacho de la PGR que dé una ronda de entrevistas, y lo único que hace es hundirse más. Porque le está diciendo es que cometió delitos gravísimos el fiscal, como el no respeto al debido proceso. Por favor, que digan algo más inteligente. Si hubieran dicho inventó cargos, está violando los derechos humanos de los agraviados,
La PGR, la institución, ahora hablando de debido proceso, cuando llevamos 4 años, precisamente mañana, pasado mañana se cumplen, del caso Ayotzinapa, no me digan esto. 3 años, perdón. No me digan este tipo de tonterías. Cuando los tecnócratas y los políticos empiezan a usar términos rimbombantes y técnicos, están encubriendo realmente un pleito de poder. Eso es lo que estamos viendo. Como dice aquí Benjamín Romero, ¿qué pasó con Kate y sus derechos? Ese es un ejemplo clarísimo. Kate del Castillo, cuya serie se acaba de estrenar en Netflix, todos lo recordamos, pero se ventilaron de manera exhaustiva en el periódico El Universal transcripciones y alteraciones de sus llamadas con el Chapo Guzmán en un proceso que estaba en curso. Ah, pero ahí no dijeron que se violó el debido proceso. Ahí ni siquiera dijeron que se había violado la privacidad. Ahí se hicieron locos. Este es el tamaño del cinismo y de la doble cara. Yo no estoy diciendo que una u otra persona sean inocentes. Lo que estoy diciendo es clarísimo, es que son hipócritas a la hora de defender la corrupción que ellos encabezan. Y que ahora sí, el señor Enrique Peña Nieto está en un gran y grave socavón. Buenas noches, muchas gracias. Nos estamos aquí observando, comentando, y no se olviden, hay que estar bien informados, porque vaya, que vendrán tiempos de mucha tensión electoral. Saludos a todos, muchas gracias, buenas noches.